En el nombre de Jesús estamos aquí, mi Dios amado, agradeciéndote, dándote la gloria. En el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, que tu presencia se manifieste. Este país, Padre Santo, mira, Señor, que es un país con mucha necesidad. Que la gloria, Señor, tuya sea manifestada en cada corazón, en cada Herencia vida. y conquista. Caminemos creyendo que esa ciudad es nuestra herencia. Escuela Kairos, intercesión de alto nivel. Únete con nosotros todos los martes a las 7 de la noche, hora central, México. Síguenos en nuestras redes sociales. Bueno, entonces, hermanos, vamos a empezar nuestro tema de esta tarde. Usted sabe que estamos estudiando la intercesión profética. Estamos a punto de terminar esta materia, amados hermanos, y bueno, hoy por hoy le damos gracias al Señor por habernos ayudado en todo todos estos meses, estudiando esta materia tan linda, ¿verdad? Y usted puede ver aquí los temas, hermanos, como ya estamos a punto de terminar. Son 12 temas. Y hoy nos compete, hermanos, estudiar el número 11, que son los estorbos de la revelación. Ya, hermanos, vimos el potencial de la unción profética, la intercesión, todos esos temas que usted tiene en la pantalla, ya los vimos. Hace la última clase que tuvimos el martes, vimos la corrupción, de la unción profética. Entonces, hoy nos compete ver los estorbos de la revelación. Entonces, entrando a mi tema, fíjese que la intercesión profética, usted sabe, hermano, que trata con la revelación que Dios te da para interceder en lo que Dios te está mostrando. Es decir, la unción, la intercesión profética requiere de revelación. Si no hay revelación, no hay intercesión profética. Y lo hemos estado diciendo, hermanos, cómo Dios te muestra en un sueño, te muestra en alguna visión algún peligro, alguna necesidad de una persona, algún accidente, algún ataque. Dios te lo revela y te pone a orar por esa necesidad. Eso se llama intercesión profética. De manera entonces que, mire, yo entro a mi tema y este tema me apasiona porque dice Proverbios 25, gloria de Dios es encubrir un asunto. Mire qué interesante. Yo quiero que usted analice y centre su mirada en esta palabra encubrir, encubrir. Gloria de Dios es encubrir un asunto. Pero dice, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces yo quise usar este texto, amados hermanos, porque aquí habla de encubrir. De manera que esta palabra encubrir viene de un griego 5641 que es satar. Oiga esto, satar. Y entonces satar traduce esconder, traduce cubriendo, traduce cubrir, traduce encubrir, hermanos, traduce ocultar, oculto, traduce secreto. Entonces, podríamos aquí, hermanos, pensar que gloria de Dios, dice, es ocultar, es esconder un asunto. Note, por favor, que está hablando de esconder y de ocultar. Lo que aquí nos está diciendo, encubrir. Entonces, es esconder, hacerlo secreto. Entonces, yo tengo que decirle con este texto, yo quise agarrarlo aquí para decirle que hay cosas ocultas, hay cosas encubiertas, hay cosas escondidas, hay cosas, hermanos, que no podemos ver a simple vista porque están tapadas con velos, están tapadas. Ahorita se lo voy a mostrar con la Biblia. Están escondidas, están cubiertas, porque le repito, encubrir un asunto, ocultarlo. Entonces, volviendo a mi diapositiva, hay cubiertas, fíjese esto, hermano, hay cubiertas que esconden la revelación. Esas cubiertas tienen que ser quitadas. Tienen que ser quitadas. Y yo le voy a hablar de esas cubiertas, hermano, que son los estorbos a la revelación. Dios quiere que usted y yo manejemos revelación. Usted y yo seamos grandes hombres, hermanos, que trabajan y manejan revelación. De manera entonces que yo sigo aquí con mi tema. Y dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Óigame esto. Óigame que aquí está diciendo secretas.
las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, óigame bien por favor, son para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De manera que revelar aquí es galá y traduce desnudar. Entonces diría el texto, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las desnudadas son para nosotros. O sea, más las descubiertas, las cosas que Dios desnuda, las cosas que Dios le quita la cubierta, le quita como que el velo, esas cosas que les quita Jehová, esas son para nosotros. Hermano, y yo le invito a usted, tenemos que ser una generación que tiene revelación. Debemos de ser gente, ministros, hermano, pastores, gente profética que tiene revelación, que maneja, que administra niveles de revelación. De manera que dice entonces el texto, hermano, perdone que se lo repita, ¿verdad? Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros. Entonces la revelación es para nosotros y para nuestros hijos, dice aquí. Y dice también que la revelación es para cumplir la ley. Quiero que volvamos al texto. Dice para nuestros hijos y para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. De manera que cuando tenemos revelación vamos a cumplir la ley. O sea que la revelación nos ayuda a obedecer, hermanos, los mandamientos de Dios. Es decir, la revelación te ayuda a disponer tu corazón para obedecer. O sea que sin revelación no hay obediencia. Mira hermano, qué delicado está esto. Sin revelación no hay obediencia. Entonces tenemos que analizar esto, ¿verdad? Entonces dice la Biblia al día, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Mire qué interesante. Luego aquí está, revelar es galá, que traduce desnudar y manifestar. Entonces cuando Dios está dando revelación a alguien, realmente le está desnudando las cosas. Y si hablamos de desnudar, cheque este dato por favor. Si hablamos de desnudar, estamos hablando de quitarle lo que lo está cubriendo. Quitarle tal vez una vestidura, quitarle un ropaje. Si hablamos de desnudar, tenemos que entender eso. Pero mi tema, yo quiero hablarle de los velos que estorban la revelación. Hay velos que tenemos que quitar. Hay, hermano, muchas cosas, porque a Satanás le interesa mucho que usted y yo no tengamos revelación, porque si no tenemos revelación no vamos a cumplir la ley. Entonces avanzamos un poquito, perdone, y encontramos entonces, hermanos, encontramos aquí diferentes tipos de revelación. Encontramos revelación de la palabra, revelación del nombre, revelación en sueños, profecía, ciencia, revelación del propósito. Todo lo que Dios hace en la tierra lo va a hacer siempre a través de la revelación. De manera que en Efesios 1 dice Pablo, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación. O sea que la revelación, hermano, es un espíritu. Y mire lo que hace ese espíritu. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, para que sepamos, para que conozcamos tres cosas. Número uno, cuál es la esperanza a la que los ha llamado. Número dos, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y número tres, cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. De manera que cuando el espíritu de revelación se manifiesta en una persona, hermano, te va a hacer entender, hermana, el espíritu de revelación te va a hacer entender cuál es la esperanza a la que Él te llamó. Te va a hacer entender cuál es la riqueza de la gloria de su herencia, y te va a hacer entender cuál es la supereminente, hermano, grandeza de su poder, que es accesible para tu vida. Entonces imagínese, hermano, si no tenemos revelación, ¿qué vamos a hacer? No vamos a entender.
No vamos a saber a qué nos llamó, no vamos a saber cuál es nuestra herencia, no vamos a entender cuál es el poder que está actuando en nosotros. Por eso entonces necesitamos revelación. Entonces, vea esto, yo entro entonces a mi tema. Mi tema se llama los estorbos a la revelación. Tiene que ser quitados los estorbos de la revelación. Y yo parto aquí, mi hermano, aquí en Mateo. Es un verso que hemos estado utilizando. Dice 16:13 de Mateo: viniendo Jesús a la región de Cesarea, él preguntó, ¿verdad?, a los discípulos, ¿quién decían los hombres que era él? Entonces, unos dicen que era Juan el Bautista, otros Jeremías, etcétera. Pero entonces Jesús les pregunta, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, eres el Hijo del Dios viviente. Ahora, aquí la cosa, hermano, es que Jesús le contesta, eres bienaventurado porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, esta palabra revelar, hermano amado, ¿verdad? Cuando te revelan, te dan identidad, firmeza, potencia y un montón de cosas. Pero esta palabra revelar es apocalipto, que traduce quitar la cubierta. Vea cómo se parece a la del Antiguo Testamento, que era desnudar. Quitar la cubierta. Traduce descubrir y traduce manifestar. Apo traduce fuera y calupto traduce cubrir. O sea, echa fuera lo que cubría y escondía. Entonces volvemos al punto, tenemos que quitar la cubierta. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Entonces hay que, hermanos, descubrir las cosas que están escondidas. Hay que quitarle la cubierta a las cosas que están ocultas. Entonces aquí yo parto, aquí empiezo mi tema. Mire esto, por favor. Segunda a los Corintios 3:15 dice, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo, note esto por favor, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y esta palabra velo, hermano, es caluma y traduce cubierta. Entonces yo con este verso, hermanos, con esta escritura, yo quiero decirle a usted que aquí está hablando literalmente, hermano, del velo que tenían los israelitas cuando vino Jesucristo. Ellos no podían creer en Él, ellos no podían, hermano, conocerlo. Pongamos el verso otra vez, se lo ruego. Dice, aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Entonces, como que parecería, hermano, que Dios permitió que hubiera un velo, pero note que es en el corazón, hermano. De manera que no estamos hablando de un velo físico. Yo quiero, hermanos, aclarar que nuestra doctrina apostólica que venimos siguiendo del apóstol Sergio habla del velo, hermano, de la mujer que utiliza para profetizar y para orar. Por cuestión de los ángeles, dice el Señor. Pero cuando yo me refiero a este velo, yo me estoy refiriendo a un velo espiritual. Pongámoslo otra vez, se lo ruego. Es un velo espiritual que dice que está sobre el corazón. Está sobre el corazón. Sobre el corazón. Y entonces velo, aquí es caluma, que traduce cubierta. El corazón está cubierto. Por eso no entendían, hermano. Por eso no comprendían. Por eso no tenían la revelación. Ellos hasta el día de hoy están esperando el Mesías. Y para nosotros tiene 2000 años que llegó a la tierra. Ahora, basándome en esta porción, quiero hablarle de los velos que cubren, que protegen, o que esconden, más bien dicho, la revelación. Esos velos tenemos que quitarlos para que Dios nos esté dando la revelación, para que esté desnudándonos lo que Él tiene para nosotros. De manera entonces que entro a mi tema, los velos que estorban la revelación.
Y hermano, yo quiero decirte que eres bienaventurado y dichoso si tú tienes revelación, porque Dios te va a revelar ataques que tenga el diablo. Dios te va a revelar estrategias que tenga el infierno contra tu vida. Dios te va a revelar, hermano, los problemas que tengan tus hijos cuando no te los platiquen. Dios te va a revelar, hermano, aún yo lo puedo creer. He platicado con gente que tiene negocio. Dios le revela estrategias para que su negocio esté fructificando. Dios te va a revelar, hermano ministro, estrategias de evangelismo, cómo tomar la tierra. Dios te va a revelar cuando el enemigo quiera atacar la congregación. Hermano, eres dichoso, eres bienaventurado si tú tienes revelación. Por eso, atención a este tema. Entonces aquí se llama los velos que estorban la revelación. Ojo aquí, hermano. Y son fáciles de quitar. Note esto, te voy a mostrar aunque sea 7. Y entramos al primero. Fíjese esto, atención. Dice Hebreos 10, por el camino nuevo, está hablando de Jesucristo, nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Óigame bien, por favor. Dice que, hermanos, cuando estaba Jesús muriendo ahí en la cruz, dice que el velo se rasgó. El velo del templo se rasgó. El que separaba el lugar santísimo, ¿verdad?, del lugar santo, se rasgó. Y entonces nos abrió un camino Jesucristo. Yo quiero que note esto, hermano. Nos abrió un camino a través de su carne. Póngame el texto otra vez, se lo ruego. Pero yo quiero usar este texto en el sentido que estoy hablando aquí. Dice que nos abrió a través del velo un camino, esto es su carne. Entonces yo pongo estas dos palabras juntas, velo y carne. No refiriéndome literalmente, pero ¿sabes cómo lo aplico, hermano? Para mí este velo es el velo de la carne. Ahora, atención aquí. ¿Qué es lo que quiero decirte aquí, varón, mujer que me escuchas? Que mientras más carnales seamos, mientras más, perdónme la repetición, ¿verdad? Mientras más libertad le demos a la carne, mientras más, hermano, seamos gente que se deja gobernar por los instintos de la carne, mientras más seamos así, menos revelación vamos a tener. Porque te estoy mostrando, póngalo por favor, el velo de la carne. O sea, hace que, hermano, acuérdate que hay versos que dicen, mientras estamos más, hermano, presentes en la carne, más ausentes estamos del Señor. Usted tiene espíritu, usted tiene alma y usted tiene cuerpo. ¿Y dónde está viviendo Dios? En nuestro espíritu. Nuestro espíritu estaba muerto cuando no teníamos a Cristo. Y cuando nacimos de nuevo, nuestro espíritu recibió vida. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Que, hermano, por eso la Biblia dice andar en el espíritu. Dentro de ti y de mí hay dos personajes. El espíritu, el hombre espiritual y el hombre carnal. Y entonces esos luchan entre sí, se oponen, dice la Biblia, para que no hagamos lo que quisiéramos. De manera que, mire esto, por favor, hermano. Dice Colosenses 2:18, nadie os prive de vuestro premio, afectando la humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado, note esto, por su propia mente carnal. O sea, cuando una persona tiene una mente carnal, esa persona va a estar hinchada. ¿Y qué es mente carnal, hermano? ¿Qué es mente carnal? Que estás pensando en la carne, en lo que tu carne quiere, en lo que tu carne desea, en lo que a tu carne se le antoja, en lo que a tu carne, hermano, está anhelando. La carne también se traduce como la vieja naturaleza, como el hombre viejo, como el pasado nuestro. Y entonces volvemos al texto, dice que está hinchado por su propia mente carnal. Y esta palabra hinchado es fusio, que traduce inflar, hacer orgulloso, hacer altanero, andar envanecido, envanecerse e hincharse. Mire lo que le puede pasar a una persona, hermano, si tiene una mente carnal. Se va a hinchar, se va a inflar por los pensamientos carnales. Ahora, vea esto, hermano. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne
piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y mire, aquí está interesante el asunto, porque ¿en qué piensas? Bueno, más bien en qué pensamos, dijo el otro. ¿Qué es lo que ocupa más tu mente? ¿Las cosas espirituales o las cosas carnales? ¿En qué piensas? Dijera la Biblia, hermano, como Israel cuando salió de Egipto. ¿En qué pensaban ellos? Estaban bajo la nube, bajo el fuego, comiendo maná. ¿En qué pensaban ellos? En los ajos, en las cebollas de Egipto, en los puerros que comían en Egipto. O sea, su mente estaba en Egipto, aunque ellos ya no estaban allí, porque tenían su mente carnal. Hermano, quiero decirte, por favor, que el más grande impedimento de la revelación es que seamos carnales, porque obviamente el carnal le va a dar libertad, hermano, a los antojos de su carne, y no va a buscar al Espíritu Santo, y por esa causa no va a tener revelación. Mire lo que dice Gálatas 5: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. A lo mejor alguien diga: pastor, yo no ando pensando en adulterio. Pero ¿qué tal si andas pensando en pleito, en celo, en ira, en contienda, en enemistad? Entonces eres carnal, hermano. Entonces mira, mi hermano, una de las cosas que nos vamos a tener que deshacer, usted y yo, si queremos ser gente de revelación, es de la carne. ¿Y sabes cuál es el antídoto? ¿Cuál es el remedio para no ser carnales, hermano? El ayuno. El ayuno somete. El ayuno baja, hermano, de nivel la carne y eleva de nivel al espíritu. Entonces, este es el primer velo. Avanzo, mi hermano, avanzo. El segundo velo, póngame por favor ahí la diapositiva. Los velos que estorban entonces la revelación. Vamos con el segundo. Vea esto. Ezequiel 13 dice: tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón. Profetiza contra ellas y di: así ha dicho Jehová el Señor, hay de aquellas que cosen, óigame bien, hermano, vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad. Óigame bien, hermano, las vendas para las manos y los velos para la cabeza de toda edad. Ahora, ¿por qué hacen esos velos mágicos? Dice: para cazar las almas. ¿Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener vuestra propia vida? Hermano, esto está grave. Esto está grave. ¿Por qué, pastor? Porque está hablando de vendas mágicas que atan las manos, y está hablando de velos mágicos para las cabezas. ¿Y qué es lo que está en la cabeza, mi hermano? Están los sentidos. En la cabeza está el oído, está la vista, la boca, los pensamientos, la nariz, el olfato, está el discernimiento. Entonces yo quiero que me ponga atención, porque aquí habla entonces de magia. Habla, hermano, de magia. Aquí habla, hermano, porque si está hablando de vendas mágicas, si está hablando de velos mágicos, estamos hablando de magia, de hechicería, de brujería. Y si usted analiza todo este capítulo, aquí habla de brujas que andan volando, hermano. Que el Señor reprenda al diablo. De manera entonces que el segundo velo del que yo le quiero hablar entonces es el velo mágico. Aguas aquí, mi hermano. Porque Satanás tiene siervos, el diablo tiene siervas, el demonio, hermano, ha acomodado geográficamente ministros de él, gente de él que se oponga, hermano, a los siervos de Dios para que no tengan revelación. Porque si usted analiza la Biblia, por ejemplo, Dios manda a Moisés, hermano, a hacer un trabajo ahí a Egipto. ¿Con quién peleó Moisés? Con brujos, con hechiceros, con adivinos de Egipto. Dios manda, hermanos amados, a Felipe ahí en Samaria, en Hechos 8. ¿Con quién peleó Felipe? Con el brujo Simón. Dios manda en Hechos 13 a Pablo a hacer la obra junto con Bernabé. ¿Quién se les opuso? Bar Jesús el mago.
De manera que vemos a Elías mandado por Dios a hacer un trabajo de restauración. ¿Quién se le opuso? Los sacerdotes de Baal, que no es otra cosa más que brujos también, hermano. ¿A dónde Dios envió un siervo que no hubiera un brujo ahí estorbándole? Entonces, cuando hablamos de velos mágicos, ponga por favor la imagen. Cuando hablamos de velos mágicos, hermano, tenemos que entender que hay artimañas del diablo, hay hechiceros, hay nahuales, hay santeros que están maldiciendo al pueblo de Dios, que están haciendo hechizos, que están lanzando encantamientos, brebajes y un montón, hermano, de demonios para que usted y yo no tengamos revelación. Ahora note que lo que quieren hacer con sus vendas mágicas, atar las manos. Lo que quieren hacer con sus velos mágicos es, hermano, dice que cazar las almas, bloquearle la revelación en la cabeza a los siervos de Dios. Entonces yo avanzo. Mire esto, por favor. Esta palabra velo aquí es mishpach, mishpachá, que traduce velo porque se extiende, dice. Velo mágico da a entender que es un velo de magia. Y yo aquí, hermano, le analizaba a usted la palabra magia. Dice que viene del latín magia, derivado a su vez del griego mageia o magique. Y traduce magia aquí, es una cualidad de sobrenatural, dice probablemente del antiguo magush, que contiene la raíz mag, que dice ser capaz o tener poder, haciendo referencia a la antigua casta sacerdotal persa, que a su vez del sánscrito maga, que traduce ilusión, de la raíz mei o mai, que es obrar o mover. Mire qué interesante, hermano. De manera que magia es el arte o la ciencia oculta que se dice pretende producir valiéndose de ciertos actos o palabras o con intervención de seres inimaginables, resultados contrarios de las leyes naturales. O sea, aquí la magia, hermanos, son pócimas, son palabras, son brebajes. Acuérdense que hay magia, mire, lo voy a explicar, hay magia blanca y hay magia negra. Aunque para nosotros los cristianos todo es malo. ¿Qué es la magia blanca? Es la hechicería que hace bien, por ejemplo, curar un negocio. Hay brujos que operan y sanan enfermos. Esa es magia blanca. ¿Cuál es la magia negra? Es la brujería, la que hace daño, la que enferma a la gente, la que maldice a una persona. Las dos magias son malas, son del diablo. Pero el punto aquí es que hay velos con magia. Hermano, esto es impresionante. De hecho, un día yo estaba en algún país, ¿verdad? Que me voy a reservar el nombre. Y yo notaba que el pastor que estaba ahí yo visitando estaba muy cansado, todo el día con sueño, con mucho cansancio, con agotamiento. Y yo noté que dormían no solo 8 horas, 9, 10 horas. Comían bien, yo estuve ahí con ellos 2 semanas. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué está cansado? ¿Por qué está agotado? ¿Por qué está como somnoliento? Y entonces, hermano, me puse a orar. Y fue ahí donde Dios me reveló que había un hechizo bajo ese pastor, hermano. Y empecé a orar y le dije, muéstrame, Señor. Y empecé a ver seres en viajes astrales dentro de la casa. Para esto la iglesia había tenido un avivamiento muy fuerte, pero ahí ya había menguado, hermano, casi al 90%. Y un día voy entrando al baño y noto como un personaje se mete atrás de mí al baño, una silueta como humana. Y yo la vi. Y en eso le pido consejo a uno de los siervos, ¿verdad? Guerreros fuertes que yo conozco. Y me dijo, sí, son las wiccas, dice. Son los druidas, es gente hechicera de alto nivel que se mete a veces a las casas para maldecir a los siervos de Dios. Y era ese el caso, hermano, la somnolencia, el cansancio, hermano, el sopor en el que este hombre estaba. Y entonces yo le dije, Dios, muéstrame con más claridad y dame texto bíblico para que yo le pueda decir al pastor esto. Y entonces Dios me muestra cómo llegaba un personaje vestido de negro, encapuchado, y le respiraba en la nariz al pastor. Le succionaba en la nariz. Y decía yo dentro de mí cuando miraba eso, ¿qué está haciendo?
Y el Espíritu me decía, le está succionando el aliento de vida. Ojo con lo que estoy diciendo. Y le dije, Dios, dame texto. Y entonces Dios me mostró cuando Dios le sopló a Adán en la nariz. Le sopló en la nariz. Y Dios me daba el texto cuando Pablo, siendo Saulo, respiraba amenazas de muerte, espíritus de muerte, respiraba, hermano. Entonces Dios me muestra que había un hechizo, hermano, en ese ministro, y le estaban succionando el aliento de vida. Y esto es grave. Nos pusimos a hacer guerra, hermano, porque para esto tiene que haber en la iglesia. Por eso estamos estudiando, hermanos, la escuela profética, la escuela de intercesión, perdón. La materia que sigue se llama la intercesión estratégica. Y ahí vamos a estudiar cuál es el papel de los escudos de oración, cuál es el papel de los intercesores congregacionales y cuál es el papel de los intercesores conquistadores, hermano. Porque tiene que haber gente orando por el pastor, tiene que haber gente, hermano. Nos enfrentamos a luchas, a batallas. Me recuerdo ahorita que vino el pastor Dubón, estábamos en la iglesia del apóstol Ulises. Tuve una experiencia, yo llegué a contarle a mi esposa. Hermano, enmudecemos todo demonio en el nombre de Jesús. Pero el pastor hablaba acerca de bendecir a nuestros enemigos. Bendecir a nuestros enemigos. Y al final hizo un llamado, orar por nuestros enemigos, se llamaba el tema, ¿va? Entonces yo pasé, me acuerdo que me hinqué en el altar y estaba el siervo con su esposa orando. Y yo me hinqué, le dije, Dios, ¿a quién voy a bendecir? Considero que no tengo enemigos, a menos los brujos que siempre me maldicen, dije yo. Y en eso, hermano, me viene, hermano, una revelación. Para aquellos que oran por mí, hermano, me vino una revelación. Se mudó a vivir cerca donde yo vivo, donde tiene usted su casa, un brujo que yo lo conozco hace más de 30 años. Y tiene él más o menos unos 3 meses que se mudó ahí. Y desde que él se mudó ahí, hermano, mi esposa y yo hemos sentido más oposición. Más oposición. Tiene unos 4 meses que llegó a vivir ahí. Y entonces yo estando ahí hincado, cuando el siervo estaba ministrando, me vino eso. Dije, esto es la oposición, esto es lo que hemos sentido, mi esposa y yo. Y hermano, empezamos a hacer algo ahí. Y entonces cuando yo llego a la casa, le platico a mi esposa y me dice, mira que el Espíritu me estaba diciendo lo mismo. Porque yo pasaba por allí, saludaba a esa gente y me daba los buenos días. Pero desde entonces ya no me contestan. Y entonces, hermano, el enemigo coloca. Ese hombre, yo lo conozco de más de 30 años. Es un brujo de los que el Señor lo reprenda, hermano. Y qué casualidad que se viene a vivir ahí cerca. O sea, yo tengo que decirte, hermano, que hay velos mágicos, que hay hechizos, que hay gente que no quiere que tú tengas revelación, que te quieren enceguecer, que te quieren ensordecer con hechizos, con magias, hermano, con pócimas, con riegos. Pero hoy levantamos nuestra voz para romper, para quebrantar, para desarraigar todo velo mágico, toda magia, toda hechicería que el diablo ha lanzado contra los ministros. La rompemos en el nombre de Jesucristo. Tenemos que entender esto. Volvamos a la cita. Mire, dice que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Y luego dice Dios, ¿habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida? ¿Sabes qué está diciendo? Mientras más ellas casen, los brujos casen las almas del pueblo de Dios, más segura van a tener su propia vida ellos. En otras palabras, van a estar quietos y en paz cuando el pueblo de Dios esté capturado, esté apresado bajo esos velos mágicos. Eso está diciendo aquí, mi hermano. Entonces yo reprendo, hermano, en el nombre poderoso de Jesús. Quiero darte a entender, hermano, esto está cardíaco.
Hay velos que están estorbando. No es fácil tener revelación. A veces empieza, hermano, tener una pesadez. El siervo, la sierva, una pesadez. Algo pesado está cuando quieren orar. Empiezan a sentirse cansados, agobiados, hermano. Y es el enemigo que está trabajando. Es el enemigo que está caminando en contra de ellos. Porque yo te repito, mientras más revelación tengas, más vas a avanzar, más vas a fructificar, más vas a crecer, más te vas a desarrollar, porque el espíritu de revelación alumbra tu entendimiento, hermano. Va directamente a tu entendimiento. Ya lo hemos estado estudiando. Entonces yo avanzo. Vamos con el velo número 3. Pongámoslo, por favor. Bendito sea Dios. Los velos que estorban la revelación. Vamos con el tercero. Dice Isaías 29: porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Ojo aquí, hermano. Ojo aquí. Y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo, aquí está la palabra, sobre la cabeza de vuestros videntes. Ojo aquí, mi hermano. Ahora escúcheme, se lo voy a repetir. Cerró los ojos de los profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Y mire lo que pasa cuando está ese velo. Os será toda visión como palabra del libro sellado. O sea, va a estar sellada esa visión, no vamos a entenderla. El cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee ahora esto, él dirá: no puedo, porque está sellado. Ojo aquí. Y si dieren el libro al que no sabe leer diciendo: lee ahora esto, él dirá: no sé leer. O sea que cuando ese velo está, hermano, cuando ese velo está, se cierran los ojos de los profetas. Cuando ese velo está, se cierran, hermano, los sentidos de los profetas, porque el velo se pone sobre la cabeza. Pero quiero que usted me preste atención. Volvamos al texto. Dice que Jehová lo puso. Fue Dios el que puso ese velo. Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y él cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Pero entonces alguien dirá: bueno, pero ¿por qué? Y aquí está la respuesta, mi hermano. Dice pues el Señor. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Ojo con esto, por favor. ¿Por qué? Porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos. Su corazón está lejos. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Ahora, ¿cómo le puse a este velo? Ojo aquí. ¿Cómo le puse a este velo? El velo del estupor. Óigame bien. El velo del estupor, hermano. Y alguien preguntará, porque dice espíritu de sueño. Espíritu de sueño. Y ¿sabes qué, hermano? Esta palabra sueño es tardemá, que traduce letargo, traduce trance, sueño profundo. Y tardemá nos manda a radam, que traduce dejar estupefacto con sueño o muerte. Mire, entorpecer, caer dormido, cargado de sueño. Ay, qué tremendo, hermano. Yo cancelo en el nombre de Jesús. Ahora alguien dirá: pero ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo eso? Entonces aquí está la respuesta. Porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Porque este pueblo se acerca a mí con su corazón. Perdón, con sus labios. Y su corazón está lejos. ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes qué? Yo no creo que Dios es malo, que Dios va a poner espíritu de sueño. No, hermano. ¿Sabes qué entiendo yo aquí? Que ese velo es por falta de sinceridad. Porque se acercan con su boca, porque su corazón está lejos. En otras palabras, porque no están siendo sinceros con Dios. ¿Sabes qué sucede? Entonces la falta de sinceridad suelta el espíritu de sueño. Y el espíritu de sueño, que es el espíritu de tardemá, suelta el velo sobre la cabeza de los profetas.
Es como que un círculo vicioso. No hay sinceridad, aparece el espíritu tardemá y entonces aparece el velo. En otras palabras, tú y yo nos podemos hacer daño si no somos sinceros, hermano, con Dios. Acuérdate que no podemos esconderle nada. Él conoce nuestras luchas, Él conoce nuestras batallas. Dice la Biblia, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, a donde puedes encontrar socorro, donde puedes encontrar auxilio, donde vas a encontrar ayuda. Acércate al trono de la gracia, allí vas a ser ayudado, pero tienes que hacerlo con sinceridad. Tenemos que hacerlo con sinceridad. Él nos conoce. Él nos conoce, hermano. Y yo quiero decirte que la Biblia dice en Hebreos, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él quiere ayudarnos. Entonces seamos sinceros, hermano. Seamos sinceros. Te repito, porque la falta de sinceridad es hipocresía. Y eso genera espíritu tardemá. Y eso genera el velo sobre la cabeza del vidente. Entonces, hermano, qué tremendo. Vemos por última vez el texto. Entonces dice Isaías 29, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra del libro sellado. O sea, se sellan las visiones, no hay quien las entienda, no hay quien las interprete, porque hay un velo en la cabeza de los videntes. Entonces este velo se llama el velo del estupor. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Velo por falta de sinceridad. Vamos con otro velo. Y aquí voy a ir aterrizando. Se me está yendo el tiempo. Seguimos viendo los velos que estorban la revelación. Ojo aquí, mi hermano. Ojo aquí. Génesis 20:16 dice: a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano. Mira que él te es como un velo para tus ojos. Mira que he dado 1000 monedas de plata. ¿A quién? A tu hermano. Entonces le dice: mira que él te es como un velo. Ay, hermano, aquí nos metemos en camisa de 11 varas. Él es como un velo para los ojos de todos los que están contigo, para todos. Qué tremendo. Ojo aquí, hermano. Entonces, el hermano era un velo para ella. ¿Sabes qué entiendo acá? La familia, en ocasiones, cuando no sabes manejar lo emocional, lo sentimental, la familia se puede convertir en un velo. Te lo voy a explicar. A este velo le puse el velo familiar. Te lo voy a explicar. Génesis 26 dice: cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, Eteo, y Basenad, hija de Elón, Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Ahora, aquí, hermano, por favor, vea este texto. Aquí me puede entender más usted. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y a decirle: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Ojo aquí, hermano, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora, ¿sabes qué estaba intentando hacer Pedro aquí? Generarle un tropiezo a Jesús. ¿Y qué estaba haciendo Pedro? Usando sus sentimientos, sacando a flote sus emociones, sus sentimientos. Y entonces iba a desenfocar a Jesús. Esto iba a ser como un velo para Jesús. Por eso cuando Jesús lo reprende, hermano, le dice a Pedro, ponga el texto por favor: no pones la mira
en las cosas de Dios. Y eso quería que hiciera Jesús, que quitara la mira de las cosas de Dios y la pusiera en lo que Pedro estaba diciendo. Hermano, esto es importante que lo entiendas. A veces cuando tu familia, tu esposo, tus hijos no entienden tu llamado, tu esposa, hermano, no entiende tu llamado, a veces te quiere desenfocar. No lo hace a propósito, no lo hace a propósito, sino que te empieza a hablar de sus sentimientos, ¿verdad? ¿Por qué estás tanto en la iglesia? ¿Por qué estás ayunando tanto tiempo? ¿Por qué oras demasiado? Mira, he visto que te paras en la madrugada. ¿A dónde vas? Te vas a enfermar. Ya no ores así. Y hay gente que no entiende. ¿Y sabe qué está pasando? Te está intentando poner un velo a tus ojos para que tú te desenfoques. Por eso mire esta diapositiva, hermano. Este tropiezo se mira más en la familia. Es cuando sobreponemos los sentimientos antes que el propósito de Dios. Preferimos nuestro cariño, nuestra comodidad que el propósito de Dios. Cuando la familia no entiende el llamado que Dios te hizo, tu esposo, tus hijos. Ya te lo expliqué, mi hermano. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Es un velo también, te desenfoca. A veces tú quieres ayunar y tu esposa más, hermano, se fletó haciendo unas brochetas de res, alabado sea Dios. O un chicken cordon bleu, hermano, relleno. De momento tú tienes ganas de hacer una vigilia y alguien ahí dice: no, hoy no, vamos a ver la tele, es un día familiar y es no sé qué y es no sé cuándo. ¿Y sabes qué? Empieza a haber un velo que te empieza a bloquear. ¿Qué le pasó a Elí? ¿Qué le pasó, hermano, a Abraham? Ese velo hermano, el velo lo tenían. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham a su hijo? Porque ya lo estaba idolatrando y ya se estaba desenfocando. ¿Por qué Dios castigó a Elí? Porque Elí honró más a sus hijos que a Dios. Entonces ese velo es tremendo. Hay que saber lidiar, hermano, con ese tipo de velo. El velo familiar. Y vamos a ver el último aquí, yo termino. Los velos que estorban la revelación, mi hermano. Vea esto, por favor. Segunda a los Corintios dice: aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Y ya vimos que velo es caluma, que traduce cubierta. Y ahora aquí entramos al punto. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. Génesis 38:14. Se quitó los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Ojo aquí, se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaín, junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, porque ella se había puesto ese velo. Ahora mira, hermano, yo quiero aplicar este texto de la manera siguiente. Yo le puse a este velo el velo de prostitución. Alguien dirá: pastor, eso está fuerte. ¿Cómo? Hay un velo de prostitución espiritual, hermano, y yo te lo voy a explicar. Mira, por favor, los textos que te pongo. Levítico 20: la persona que atendiera encantadores y adivinos para prostituirse tras ellos. O sea, el simple hecho de que escuches un encantador y un adivino, te estás prostituyendo, espiritualmente hablando, con el espíritu que esa persona tiene, que no es de Dios. Oiga esto. Ahora, Segunda de Reyes 23: además derribó los lugares de prostitución idolátrica. Esto es espiritual, hermano. Cuando tú tienes contacto con un espíritu que no es el de Dios, la Biblia le llama prostitución. Levítico 19: no contaminaréis a tu hija haciéndola fornicar, para que no se prostituya la tierra. Entonces, esta es una prostitución espiritual, hermano. Cuando dejamos que nuestra vida sea visitada por otros espíritus que no son de Dios, eso se llama prostitución. Entonces, aquí vemos que Tamar se puso un velo para hacerse pasar por una ramera. Y te tengo que decir que el que se acostó con ella fue Judá, sin darse cuenta. ¿Sabes que de aquí sale un tema? La prostitución de la alabanza. Porque Judá es alabanza, mi hermano.
En otras palabras, quiero darte a entender, cuando nosotros no estamos puros doctrinalmente, cuando nosotros no estamos puros en el culto que hacemos, cuando metemos, hermano, cosas que no son bíblicas, danzas exóticas, hermano, danzas sensuales, cuando metemos alabanza apóstata, cuando metemos cánticos que no son bíblicos y estamos metiendo otro espíritu a la iglesia, cuando, hermano, celebramos tradiciones, fiestas paganas, estamos metiendo otros espíritus a la iglesia, y eso significa que nos estamos prostituyendo, espiritualmente hablando, y eso genera un velo. En otras palabras, no hay revelación cuando la gente se prostituye, hermano, con fiestas paganas, con tradiciones de hombres, hermano. Hay iglesias que celebran Navidad, Halloween, Día de Muertos. Danzas, hermano, donde a las panderistas ya no se les llama exaltadoras, ahora se les llama bailarinas. Están metiendo el espíritu del mundo. Eso se llama prostitución espiritual, y eso bloquea la revelación, hermano. Ojo con lo que estoy diciendo. Que Dios nos ayude, porque entonces este velo es el velo de la prostitución. Quiero que el teclado pase, por favor, yo estoy terminando. Entonces, hermano, vea esto. Eva se prostituyó. ¿Por qué se prostituyó Eva? Me voy a brincar algunas cosas. La serpiente trabajó a Eva para que cayera en una prostitución espiritual. Primero extravió sus sentidos y luego entró en una prostitución. Le voy a decir por qué. Porque Eva, hermano, participó de un montón de espíritus ahí. Mire bien, por favor. ¿Cómo se prostituyó Eva? Vea bien. Se prostituyó con un espíritu de acusación. Pastor, ¿por qué acusación? Porque no defendió a Dios, sino que dejó que la serpiente hablara mal de él. ¿Qué hizo la serpiente? Acusó a Dios con Eva. La serpiente le dijo a Eva que Dios le había mentido. Ahí estaba entrando un espíritu de acusación, y Eva no lo frenó, se enredó en esa acusación. Número 2, un espíritu de murmuración. ¿Por qué? Porque la serpiente y Eva estaban murmurando de Dios. Con que Dios te dijo que no comas del árbol. Sí, es que me dijo no sé qué, no sé cuándo. Ah, no, lo que pasa es que Dios así. Empezaron a murmurar, hermano. Número 3. Se prostituyó con un espíritu de ambición. Porque dice la Biblia que era árbol codiciable. Le trajo la invitación la serpiente de ser como Dios. Dice que cuando comáis este árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y Eva ambicionó una posición. Ambicionó, le metió un espíritu de ambición y agarró del fruto. Número siguiente, se prostituyó con un espíritu de codicia, porque vio que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Vaya viendo, hermano. Siguiente punto, se prostituyó con un espíritu de manipulación. ¿Por qué? Porque ella comenzó a manipular a su esposo. ¿Cómo le hizo Eva para que Adán le hiciera más caso a ella que a Dios? ¿Cuál fue la estrategia? Lo manipuló, mi hermano. Y al final se prostituyó con un espíritu de religión, porque se vistieron de higuera y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto y se hicieron delantales, se escondieron. Se prostituyó, mi hermano. Eva se prostituyó. Y esto es delicado, porque nosotros tenemos que estar bien pilas para no entrar en una prostitución espiritual. Consérvate puro doctrinalmente. Consérvate puro en tu alabanza. Consérvate puro, cero tradiciones paganas. Consérvate puro en la alabanza del altar. Nada que reggaetón y cosas así, hermano. Pureza, para que no se metan otros espíritus a la iglesia que estás pastoreando y termines prostituyéndote con otros espíritus. Por ejemplo, Balaán, hermano, que cobraba, alquilaba su don. Eso se llama prostitución. Por eso nosotros no invitamos gente que cobra, y nosotros no cobramos por predicar. El que nos paga es Dios, porque entonces nos estamos prostituyendo, hermano. Eso está tremendo. Termino.
Segunda a los Corintios dice 3:15, hasta el día de hoy cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre su corazón. Hay velos, hermanos, hay cubiertas que están en el corazón de la gente, en la mente de la gente, que no los dejan recibir la revelación que Dios tiene. Y Dios tiene tantas cosas por darte, tantas cosas por mostrarte, tantas cosas por hacer en tu vida. Mira, Deuteronomio 29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Amados hermanos, Dios tiene muchas cosas que desnudarte. Galá, revelar es galá y traduce desnudar. Manifestar. 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 Entonces, hermano, yo termino aquí. Por favor, escúchame. Quitemos los obstáculos de la revelación. Quitemos los velos. El velo de la carne, los velos mágicos. El velo de tardemá, hermanos, de sueño, espíritu de sueño. Quitemos los velos. A veces la familia, los velos de la prostitución. ¿Quién sabe cuál es el estorbo que va a poner el diablo para que tengas un velo y no puedas entender la revelación que Él quiere darte o que ya te la está dando? Entonces yo termino. Como gente profética necesitamos caminar con revelación. Como intercesores proféticos necesitamos tener revelación para interceder, hermano. Bendito sea Dios. Levante su manita ahí donde usted está en casa. Ahí donde está usted en casita, levante ahí su manita y vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a Dios que quite esos velos, que rompa esos velos y que entremos a un nivel de revelación, tú y yo, mi hermano, porque Dios te la quiere.